¿existe realmente ese cambio climático o es un cuento de niños? No, el cambio climático existe. El clima ha cambiado desde hace 4.500... Bueno, desde que hay atmósfera ha habido cambio. ¿Por qué? Porque la transformación es esencial. Aquí no hay nada inmóvil. La vida y, por supuesto, la atmósfera es un elemento que cambia constantemente en función de múltiples variables. En general, lo de la atmósfera reflejando, en última instancia, los llamados ciclos de Milankovitch, que tampoco nos vamos a poner a hablar de ellos ahora, pero que es un tema sideral. Es decir, el hecho de tener el Sol donde lo tenemos y estar rotando constantemente y además estar oscilando constantemente hace que todo esto sea cíclico y el clima cambie cíclicamente. Eso con carácter general, este es el marco, y dentro de eso hay múltiples variables que ninguno de los programas ha conseguido reproducir de manera ajustada. ¿Por qué lo digo? Porque todos fracasan en cuanto a la previsión de qué es lo que va a acontecer. Bueno, dicho todo esto, el clima no cambia porque el ser humano sea capaz de cambiarlo. Yo no sé quién se ha creído esta gente que propugna esta hipótesis, que es el ser humano. El ser humano es irrelevante, es irrisorio en la Tierra. Es decir, no hay... No, es que emite mucho CO2. Perdona. El CO2, según el propio IPCC, que a lo mejor luego hablamos de él, que es el organismo de Naciones Unidas que se dedica a sustentar la hipótesis de que el ser humano es el que modifica el clima a través de sus emisiones de CO2, el propio IPCC, que me estaba yendo, dice en su día, en el tercer informe de asesoría, dice que el 97,1% de todo el CO2 que existe en la atmósfera terrestre es de origen natural. Amigo, pues si el 2,9%, que es lo que resta hasta 100, es del ser humano, ¿cómo se atreve usted a decir, como diría Greta Thunberg, ¿cómo se atreve? ¿Cómo se atreve usted a decir que con el 2,9% la modificación del clima corresponde al ser humano cuando el 97,1% no corresponde? Son esas cosas que pretenden que los demás no sepamos. Bueno, pues es una cosa absurda, por lo tanto es falso. ¿Usted diría que estamos siendo adoctrinados para, de alguna forma, creer un dogma sin tener las evidencias científicas reales? Sí, es un dogma, es decir, esto es religioso. Ha alcanzado ya un nivel en el que a base de asustar sobre todo a las nuevas generaciones están consiguiendo que la gente diga, hombre, es que no podemos consumir combustibles procedentes, hidrocarburos básicamente, porque emiten CO2 a la atmósfera y ese CO2 está calentando la atmósfera y ese calor va a provocar todo tipo de desastres. Y claro, todo está lleno de fallas. Primero, que no es cierto. Y segundo, oiga, hemos tenido épocas con el ser humano puesto, es que no estoy hablando de hace 10.000 millones de años, no, que no existía la Tierra, 1.000 millones de años, 500 millones de años, 1 millón de años, 200.000 años, que sí que había hombres, pero claro, no, estoy hablando del óptimo climático medieval, que termina en 1750, cuando la temperatura era más alta que ahora, o del Imperio Romano, o del Imperio Micénico, y así podemos ir hacia atrás, es decir, cíclicamente ha habido siempre temperaturas que se pueden comparar con las actuales. ¿Y ha provocado eso algún problema? No. ¿Lo va a provocar ahora? No. Claro, ellos piensan que nos van a convencer de que sí, y de que el gran problema va a ser que el nivel de las aguas del mar se va a elevar brutalmente como consecuencia del deshielo, no del Polo Norte, que tanto da si se deshiela o no se deshiela, porque a los efectos el nivel del mar no se mueve porque está flotando el hielo ya, sino el que hay sobre la Antártida y sobre Groenlandia, y en algunos glaciares, pero vamos, no muchos. Eso provocaría si todo se deshelara, que no va a pasar, provocaría una subida del nivel del mar importante y notable, tampoco es cosa de dar cifras, pero vamos, ronda los 50 metros. Claro, en esas circunstancias dices, bueno, ¿y esto pasaría de golpe? No, no va a pasar, y no pasaría de golpe, y no pasa nada. El ser humano tiene capacidad para adaptarse, como se demuestra constantemente, y si no, díselo a los holandeses, si son capaces o no de adaptarse a las variaciones del nivel del mar. Simplemente es cuestión de recursos, capacidad, tiempo, y lo haces. Si es que fuera a subir, pero no es el caso. ¿Por qué? Pues porque se está incrementando la capa de hielo sobre Groenlandia y se está incrementando sobre la Antártida. Y si se está incrementando quiere decir que no se va a descongelar. Y si no se va a descongelar, no va a subir el nivel del mar. Es tan sencillo como eso. Y eso lo explico en mi blog. Todas las semanas subo un artículo sobre clima y otro sobre otras materias, como por ejemplo análisis de mercados internacionales, o geopolítica, o geoestrategia, o sobre el último libro que he escrito, que es sobre Francisco Franco. Pero te quiero decir que se demuestra fehacientemente, a poco que investigues en la documentación existente, hecha por científicos reputadísimos, que de lo que están contando no hay nada. Bueno, pues oye, ¿por qué lo hacen? Porque quieren controlar todas las variables que influyen en el comportamiento del ser humano, es decir, todas las sociedades. Lo hacen a través de Naciones Unidas. Este es otro tema que podemos tocar en su momento. Pero vamos, resumen,
Falso. Mencionas Naciones Unidas, el IPCC, y claro, mi pregunta es si después de tantos años equivocándose, todos estos llamados expertos, ¿por qué la gente aún a día de hoy sigue creyéndose, no sé, ciegamente que el cambio climático está causado por el CO2 antropogénico? Son técnicas de comunicación. A ver, todo esto lo comenzó un tal Willy Münzenberg en los años 30 para la Internacional Comunista. No fue Joseph Goebbels. Joseph Goebbels fue el discípulo de Münzenberg, los dos alemanes. Y ambos decían lo mismo: si usted reitera constantemente una afirmación que no es cierta, se acabará convirtiendo en verdad simplemente por reiteración, porque la gente no necesariamente es capaz de analizar lo que subyace a las informaciones que recibe, o no tiene tiempo, o no tiene capacidad, o no le importa, o bueno, o se cree lo que le van a decir. Hay gente que se cree que sus líderes políticos creen o hacen que la situación sea mejor para la gente. No, hombre, los líderes políticos están para que la situación sea mejor para los líderes políticos. A ver si vamos tomando nota. Bueno, pues la gente se lo cree. Y entonces, claro, como esto es universal, es decir, aparece Antonio Guterres, que es el secretario general de Naciones Unidas, y dice: la atmósfera está hirviendo, es boiling. Digo, ¿qué dice usted? Y llega la otra que no tiene formación porque ha abandonado el bachiller. La otra quiere decir, esta jovencita ya no es tan jovencita, sueca, Greta Thunberg, o Thunberg, o como se pronuncia, y dice: ¿cómo se atreven a dejar así el mundo para las futuras generaciones? ¿Pero qué le pasa? En fin, es un ataque tous azimuts, como dicen los franceses, desde todos los puntos cardinales. Y bueno, pues ¿por qué la gente tiene que estar perdiendo el tiempo discerniendo si es cierto o no es cierto? Al final dirá: pues será verdad, pues voy a tragarme que la energía va a ser muchísimo más cara, porque gracias a que la energía es más cara no subo la temperatura y por tanto la Tierra no se va a deteriorar. ¿Pero qué dices? A ver, vete a preguntar a alguno de los cuentistas, porque claro, los cuentistas son los calentólogos, es decir, aquellos que dicen que la temperatura se eleva de manera desmesurada y que esto va a generar muchos problemas, por eso son calentólogos, o sea, cuentistas. Claro, a los otros los llaman negacionistas, estableciendo una analogía con los que niegan el holocausto. Aquí hay mucha mala leche. Entonces, bueno, pues lo siento, pero sois unos cuentistas, porque no es cierto. Por ejemplo, ¿me puedes decir cuál es la temperatura óptima? No te lo van a decir. ¿Me puedes decir, con los billones que nos vamos a gastar de aquí a 2050 en el net zero, que es conseguir que haya emisiones cero, es decir, que se compensen las emisiones con la recuperación de CO2, ¿para qué va a servir? Dado que efectivamente el CO2 es natural. Es decir, todo esto no te lo van a decir. Es decir, son las preguntas que se les puede hacer y que no te pueden contestar. Pero no te lo dicen porque ¿es realmente viable que para 2050 no haya combustibles fósiles? No. No es viable. No, lo demuestra constantemente la ciencia. La ciencia. Ellos dicen, no, la ciencia... Te acordarás de Al Gore. Al Gore, que fue vicepresidente con Clinton y después se presentó a unas elecciones presidenciales que perdió por poco y en el último estado, en Florida, no sé si recuerdas aquello. Y Al Gore, que es un tío extremadamente inteligente, pero tiene la inteligencia aplicada al mal. Y además es un tipo que es magnífico transmitiendo. Hay que reconocer que la gente muy mala, además, puede ser muy buena técnicamente. Y es el caso de Al Gore, que ha mentido sistemáticamente desde el principio. Y lo viene diciendo, mire usted, se van a derretir los polos, esto va a ser terrible. No, mire, no es así, que todo esto es falso. Es el caso de su documental. Una verdad incómoda, ¿verdad? Una verdad incómoda que está llena de mentiras incómodas y se ha demostrado incluso en los tribunales. Quiero decir que porque hay gente que no lo soporta. Es decir, todo esto es falso. Tú lo que quieres es condicionar el comportamiento de la gente. Oye, lo que tiene que hacer un líder es generar un marco de actuación en el que las personas de un país concreto tengan cada vez mejores condiciones para desarrollar sus propias vidas. Esa es la idea, es mejorar las condiciones. Se llama bien común, algunos lo llaman bien común, y yo creo que se llama buen gobierno. Que es un concepto muy establecido, y que lo desarrollo en otro de mis libros, pero bueno, ¿eso qué significa? Deja usted en paz a la gente, dele los medios para que no diga usted lo que tiene que hacer. Entre otras cosas porque usted no lo sabe, usted no lo va a reconocer. Al Gore no tiene ni idea de todo esto, por supuesto. Él tiene, por supuesto, tiene una vivienda con 17 habitaciones que calienta de qué manera y además se desplaza constantemente en aviones que queman una cantidad enorme de combustible generando CO2 a la atmósfera, pero parece que él no se aplica el cuento del CO2. En cambio suben los precios enormemente de los vehículos automóviles y sube el precio de la energía, con lo cual la gente tiene que restringir cada vez más sus movimientos. Oye, tú no estás ahí para eso, político.